Video 58, continuamos con redondeado de aristas y vértices, esta vez aplicándolo a un tema concreto, a una ilustración, a el boceto de una imagen de un artefacto específico. Vamos a trabajar un tema, concretamente un artefacto, que nos permita mostrar cómo aplicar lo que hemos visto en el video número 57, redondeado de aristas y vértices. Previamente tengo dibujadas ya las cajas. Son pasos que hemos visto explicados en videos anteriores, siempre con la recomendación de lograr mayor precisión, exactitud, destreza, siempre hablando de dibujar a partir de encajados, que es la técnica que estamos viendo tanto en el dibujo volumétrico, que sería este inicio de axonometría isométrica, como también en el dibujo de vistas. En muchas profesiones, arquitectura, diseño, ilustración y similares, se suele trabajar a partir de vistas en las que se puede primero analizar, por lo menos las tres principales, la vista frontal, la vista lateral y la superior, las características formales de lo que se está diseñando o de lo que se está dibujando, para posteriormente traducir esta información a la versión en volumen, nuevamente en axonometría isométrica. Pero también suele pasar que muchos dibujantes, ilustradores, diseñadores, arquitectos trabajan directamente en volumen el tema y de este volumen derivan las vistas. Se trata siempre de ser capaces de hacer las dos cosas, de poder interpretar primero en vistas para luego traducir a volumen, o de interpretar primero en volumen y de él derivar las vistas principales que lo explican. Digamos que son imágenes complementarias que contribuyen a la comprensión espacial y volumétrica de lo que estamos dibujando. Si analizamos primero las vistas, nos damos cuenta que ya tenemos una serie de cajas. Aquí creo que es perceptible el volumen del que estamos hablando. Se trata de una licuadora. Aquí alcanzamos a ver la gran cantidad de líneas rectas con las que primero se interpretó. Se trazó una especie de rectángulo inicial dividido en dos partes por la mitad. De la mitad hacia arriba tendríamos el vaso de la licuadora, de la mitad hacia abajo la parte del motor. Aquí tenemos la vista frontal, se percibe la primera estructuración que tendríamos del encendido, del botón. También se alcanza a captar una abstracción geométrica inicial, un planteamiento de lo que va a ser la empuñadura, el asa del vaso. En vista lateral vemos entonces la proyección equivalente de la posición del botón y en vista superior el área completa. Estamos en una etapa de las vistas en que ya hemos ubicado la proporción y las principales partes de lo que estamos dibujando en tres vistas. Todavía no hay un redondeado, que es precisamente el tema anterior. Así como en axonometría se puede plantear redondeados a partir de ángulos, en las vistas sucede exactamente lo mismo. De manera que en un dibujo como este de las vistas, puedo ya empezar a entender en qué sitios el artefacto pierde su rigidez, ¿no? Tenemos aquí el área del motor, que es trapezoidal, y podemos empezar a aplicar ligeros redondeados que nos están diciendo que la forma no tiene aristas rígidas en cada una de las esquinas del vaso. Por ejemplo, en la vista frontal estamos entonces ya escogiendo cuáles son las líneas necesarias para que se entienda el volumen y de la manera en que el volumen tiene zonas redondeadas, aristas redondeadas. Esta sería el área del motor. Tiene un muy leve redondeado, importantísimo de interpretar. En este modelo en concreto de licuadora, vamos a imaginarnos que en la vista frontal se captan estas piezas de unión que podrían ser cilíndricas, ¿no? Digamos que solamente se captan dos que conectan el motor con el aro que correspondería al ensamblado del vaso.
En el caso de los electrodomésticos y de muchísimos otros artefactos en el mundo, no hay aristas afiladas, así sea levemente, como estoy haciéndolo acá, apenas estoy quitando un par de milímetros. Debe ser evidente que nada de esto tiene filos o aristas afiladas. Todo tiene leves redondeados o a veces redondeados muy densos, muy grandes. Ahí empezamos a interpretar parte de esos redondeados. El vaso quizá en esta vista no presente mayor interés en términos de redondeado. La empuñadura en cambio sí, de manera que aprovecho para conectar, primero geometrizando qué espesor tendría la empuñadura, entonces siempre me valgo de líneas rectas primero, ahí estoy creando el espesor de la empuñadura y luego de nuevo redondeado entre ángulos. Acá estamos haciéndolo. Como ven, estamos aplicando el mismo principio explicado en el video 57. En algunos puntos la conexión inclusive puede ser de este estilo, en ángulos opuestos, todo el redondeado. Entonces, lo más adecuado en un dibujo es plantear siempre las líneas rectas que contienen las curvas, no comenzar directamente con las curvas con el ánimo de poder controlar la forma, la proporción, el tamaño de esas curvaturas. Ahí ven ustedes los redondeados que hemos aplicado en la empuñadura y así sucesivamente podríamos hacer en todas las vistas. Pero veamos cómo sucede esto si lo llevamos a un objeto ya interpretado en 3 dimensiones, que es como se explicó también el redondeado de aristas utilizando cubos en el video anterior. Podemos comenzar de arriba hacia abajo, siempre pensando en transparencias. Aquí concretamente he reservado un volumen en rojo geométrico que ya tiene el espesor, la altura y el diámetro que va a tener este sector, que es la zona de ese aro que soporta el vaso de la licuadora. La licuadora, como se ve ya en las vistas, tiene un vaso en forma trapezoidal y un motor también en forma similar. Entonces, una de las primeras líneas que podríamos tomar como referencia para empezar a crear el volumen tiene que ver entonces con las elipses que presentaría. Solamente en esta zona va a tener elipses. Muchos vasos de licuadora tienen redondeados en las esquinas, aunque hay licuadoras que también tienen vasos de forma cilíndrica o cónica por completo, ¿no? Entonces aquí yo tomo la decisión de redondear, como lo vimos en el ejercicio anterior, con una magnitud igual. La misma medida la aplico a todas las esquinas. En este caso estaría redondeando concretamente la tapa. La voy a dejar en color rojo. Entonces la misma magnitud que pongo en cada esquina, esta distancia siempre la pongo en todas las esquinas. Y esas distancias son las que me permiten con precisión trazar los redondeados. Ya sabemos, 2 ángulos obtusos, 2 agudos, conteniendo los redondeados necesarios. Ahí tendríamos ya un primer planteamiento de lo que podríamos considerar la zona de la tapa de la licuadora. Si voy a la parte inferior, voy por medio de líneas haciendo proyección de ese redondeado donde sea necesario, como hice acá. De modo que ya, si quisiéramos dejar la tapa hasta allí, podríamos pensar en que entonces esta sería la forma de la tapa al final. Las zonas de los arcos que quedarían en negro, suponiendo que allí existan aristas más bien afiladas, se trataría entonces de una tapa de caucho o un plástico suave o algo similar. Por supuesto estaría la tapa de apertura en este lugar, siempre utilizando rectas primero. Como se trataría entonces de un círculo, lo que haría allí sería primero crear un pequeño cuadrado en isométrica, así, con los correspondientes ejes que lo dividen en 8 partes, y gracias a esos ejes establecería curvas de extremo a extremo. Estas sí son curvas completas que se unen en el centro.
Y al ser unidos esos 4 arcos producen inmediatamente una elipse en isométrica. Es decir, aquí sí tenemos un redondeado completo. Se trata de una elipse que representa la tapa o el agujero de la tapa, que naturalmente tiene un volumen, y ese volumen sería otra elipse, seguramente muy parecida o idéntica a la de abajo. Suponiendo que se trata de una tapa tan simple como esta, ¿no? Una sección de cilindro prácticamente, ¿no? Ahí la tenemos, tangentes, y podría representar así, por medio de redondeados, esa parte de la tapa. Según el modelo de licuadora hay infinidad de variaciones en estos aspectos. Hay tapas que tienen además elementos que cambian la forma externa. Si sigo descendiendo en el volumen, inmediatamente me encontraré después de la tapa la forma que mencionaba de pirámide, ¿no? Piramidal. Si traigo esta línea acá, uniendo las esquinas de la estructura de la tapa que ya tengo, empiezo a ver entonces cómo me va quedando la forma del vaso, tratando de que sea simétrico, naturalmente la misma inclinación a ambos costados. Y la base, de nuevo, entonces tengo que pensar en que podríamos trazar acá una elipse, lo voy a hacer más pequeña, que es la base del vaso. Es el mismo procedimiento aplicado acá, en el paso anterior, pero vamos a imaginar que el vaso se estrecha en una curvatura en ese lugar y se conecta con ese sitio. Entonces incorporo un arco en este lugar. Ahí vamos avanzando. Observen la cantidad de redondeados que ya he ido aplicando según el caso, y siempre, como se puede observar, han sido redondeados que he hecho basados todo el tiempo en líneas rectas preliminares. Quizá esa sea una de las indicaciones más importantes. El uso de las rectas, porque gracias a las líneas rectas puedo tener un mayor control sobre la forma y magnitud de los redondeados que vaya aplicando a lo largo del proceso. Vamos a la empuñadura que ya había más o menos explicado acá, solo que en este sitio quedará un poco cambiando de ángulo. Vamos a generar entonces una diagonal acá. Vamos a ir cortando, volvámoslo un trapecio en color rojo, así. Siempre líneas rectas primero, luego vamos dando el espesor de los extremos y el espesor de la empuñadura propiamente dicha. Con base en esas rectas, de nuevo, redondeado de aristas o, si se quiere ver así, vértices, etcétera, etcétera. Redondeo por dentro, redondeo en la zona de conexión con el vaso, acá. Voy a la parte externa y hago lo mismo en este lugar. Llego a este ángulo obtuso, redondeo, recorro en línea recta, llego a este punto, redondeo y voy obteniendo esa primera parte. Podríamos imaginar que esta parte de los extremos tiene forma cilíndrica, no tendría ninguna arista en ese caso. Si sigo hacia abajo en la estructura, continúo, esta línea se conectaría aquí, estaría el vaso ensamblado con el motor en este punto. Puedo hacer una línea de mayor intensidad y encontraría entonces allí abajo el anillo que conecta, el anillo metálico que conecta o soporte, que nuevamente también sería una superficie en forma de elipse. Aquí tendríamos que resaltar de qué punto a qué punto tendríamos que hacer el redondeo, ¿no? Entonces tenemos el redondeo aquí, de esta esquina, de acá a acá, la otra, estamos ensamblando 4 arcos. Atrás, de manera de transparencia, estamos mostrando cómo va surgiendo la elipse cuando hago la conexión de los 4 arcos que la configuran. Naturalmente esto tendría la altura que descendería así, haciendo tangente,
Y de nuevo basándome en otro plano idéntico al que acabo de trabajar en la parte superior. Aquí hay un momento en que la gran cantidad de líneas puede llegar a crear confusión. Se trata de concentrarse mucho en qué sector del artefacto estamos haciendo los cálculos. Entonces acá tenemos el otro arco del elipse, el otro arco, el más largo entre el ángulo obtuso y finalmente el otro ángulo agudo. Si pasamos estos ángulos, estas curvas a negro, teníamos las tangentes que conectan los dos elipses, el borde que se alcanza a destapar acá, mostrando el espesor del soporte en este lugar, en tangente conectado con el extremo así. Ahí tendríamos lo principal. Vendría luego la solución del motor. Vamos a imaginar el motor similar al vaso, no completamente redondo en algunos lugares. También es un trapezoide. Entonces conectamos esta esquina con esta en diagonal. Así. Y así. Introducimos entonces las curvaturas. Hagámoslas también en color rojo. No va a haber arista en ninguna de las dos direcciones, o sea que conectamos en los ángulos obtusos, en esta dirección, y en el lado opuesto la misma magnitud en esta dirección. Ángulos obtusos. En cambio, en la parte inferior tengo que hacer la conexión en este sentido, ¿no? Entre los dos ángulos también obtusos, acá. Y acá, para terminar, la misma magnitud en todos, y ahí obtenemos el redondeado entonces de esas aristas. Todo el proceso, por eso diferenciado en color, nos permite entender cómo dibujar en línea recta primero y luego introducir las curvas por un lado y por otro el dibujo en transparencia de lo que estemos haciendo es lo que nos permite mayor control en la forma, proporción y características de un dibujo, de un volumen. Prácticamente hemos completado el perfil del artefacto con todas sus aristas redondeadas. Podríamos incluir igualmente los detalles finales. Estamos hablando en este caso de la posición del botón, siempre guiándome por la caja, en este caso la caja que ya tiene la reducción, la inclinación, así, y guiándome por esa caja a 30 grados en este caso, porque estamos en isométrica, pero si fuera cónica también haríamos líneas de guía muy similares. Estaríamos haciendo la zona que correspondería a la inserción del botón. Redondeo, redondeo, nuevamente agudos, obtusos. En la parte inferior, por el desplazamiento que tiene en diagonal el botón, según se ve acá, no está en el centro, entonces con inclinación, un pequeño cuadrado, y dentro de ese pequeño cuadrado una elipse en esta dirección, ¿no? Tiene una dirección en diagonal, con otra pequeña elipse más reducida para la forma cónica. Pasemos a color negro y este podría ser entonces el botón de encendido, apagado, velocidades, etcétera, de la licuadora. Cada parte que vayamos incluyendo siempre con la lógica del uso de rectas que nos permitan de ellas derivar las curvas. Tangente, otro arco acá, y tenemos una diagonal en este punto.
Este sería entonces un ejercicio interesantísimo de la aplicación concreta de para qué sirve el concepto de redondeado de aristas y vértices, solo que aplicado ya a un tema específico, a un volumen concreto, en este caso una licuadora, a la cual previamente le hemos hecho un análisis en vistas. Concluye este video explicativo sobre la forma y aplicación de el redondeado de aristas y vértices.